Decía Maran al-Masri, allí donde los caballos no pueden galopar, allí donde ni siquiera hay un agujero que permita un rayo de luz entrar, allí donde la hierba no brota, me aferro a los pies de la palabra. Con esa misma mixtura de delicadeza y arrojo, nuestra invitada Míriam Palma Ceballos dibuja en su último libro, eso sí, de narrativa, publicado en Córdoba por Ediciones El Almendro, La huella de las ausencias, pues toda esta huella, toda esta marca, digamos, indeleble que puede quedar después de una historia tan inolvidable como la de Igualada. En principio te vamos a dar la bienvenida, Míriam, antes de hablar ya de ese libro, así que Míriam, bienvenida a Córdoba TV, te agradecemos ya por adelantado el esfuerzo, hacer ese hueco y trasladarte para visitarnos, y te damos la enhorabuena por ese maravilloso libro, esa maravillosa novela, y también por el poemario del que también hablaremos un poquito. Vale, muchísimas gracias, la verdad es que muchas gracias a vosotros por darme este espacio. Bueno, Míriam, hablamos de un libro, además hay que destacar del libro esas ilustraciones de Antonio Hermán Zurita, de su serie Movimientos de búsqueda, del año 2009. ¿Cómo se imbrican con las huellas de la ausencia? ¿Cómo se imbrican? No sé, yo siempre digo que este libro fue una especie de cúmulo de encuentros, pero encuentros venturosos. Empezó por el mismo Félix Bellido, que es el responsable de la colección donde se ha publicado el libro, que de pronto le gustaba mucho cómo escribía y se empeñó de alguna manera. Entonces ese fue el primer encuentro. Cuando ya estaba hecho el libro, buscábamos imágenes para el texto, y yo no quería que tuviera fotos, no quería que hubiera nada que estropeara un poco el poder de las imágenes de la lectura, y entonces de pronto aparecieron, o sea, Antonio es amigo mío, pero de pronto aparecieron sus cuadros, que para mí, no sé muy bien en qué consiste los cuadros se llaman Movimientos de búsqueda. Para mí la escritura también tiene algo de búsqueda, y este libro también tiene que ver mucho con escritura y con búsqueda y con búsqueda de identidades y búsqueda de un sitio y movimiento, ¿no? Porque todo lo que busca se mueve. Y de alguna manera se encontraron, y para mí tiene mucho, de alguna manera, que ver, y fue así, se encontraron. Y Antonio se prestó muy amablemente a hacerlos, y quedó un libro como muy hermoso. Bueno, y lo primero que nos suele llamar la atención, supongo que no será la primera entrevista en la que te suceda, es ese apasionamiento o esa decisión de acometer el universo andalusí. Tu especialización es la literatura alemana contemporánea, eres traductora, decíamos, profesora titular, doctora en filología alemana en la Universidad de Sevilla. Y aunque evidentemente no es incompatible una cosa con la otra y no es tu única labor, pero lo cierto es que son dos mundos a priori muy distintos, muy alejados, ¿no? Absolutamente. Vamos, si tengo que ser sincera, no tenía básicamente ni... O sea, la labor de documentación de la novela es lo que más tiempo me ha llevado. Estuve un montón de tiempo leyendo. Al principio me daba mucho miedo porque realmente fue como meterme en un mundo totalmente desconocido, y cuando te metes en un mundo desconocido te das dando cuenta de que conoces cada vez menos. Pero empezó a fascinarme, o sea, la verdad es que fue como fascinante meterme en el mundo del Al-Ándalus. O sea, y tenía incluso por ahí ideas de hacer, porque me fascinó, por ejemplo, Ibn Arabi o Ibn Hazm o el mismo Ibn Zaydun. Me pareció fascinante, sí, ¿no? Pero fue una labor de muchísima documentación, porque yo sé un poco de literatura alemana, pero del Al-Ándalus no tenía idea. ¿Y es este microcosmos de lo andalusí en general per se, o es más bien el propio personaje de la princesa poeta Walada? ¿El que refleja? Lo que te atrae, lo que te hace entrar en esta fase de investigación tan ardua, y lo que te hace volcarte tantísimo en esta historia. ¿Te llama más la atención de ella, independientemente del contexto en el que se desarrolla su vida, o es también un poco este universo del que hemos hablado antes? Yo creo que las dos cosas. O sea, ella en principio un poco por ese
esa imagen que se nos ha volcado, o sea, la que la historia ha volcado de mujer fuerte, independiente. Sí, de hecho es un personaje muy contemporáneo, ¿no? Cuando oímos hablar sobre ese anecdotario, esa mujer que paseaba sin el velo, con los bordados en el vestido, que causaba pues tantísimos comentarios, tantísimas críticas. De hecho, Ibn Hazm fue un gran defensor de ella. Y tuvo pues ciertas personalidades, ciertos intelectuales que sí apostaron por esta mujer casi atemporal, ¿no? Sí, sí. Muy adelantada a su época. Sí, sí, porque de hecho no se casó, se negó a casarse. Vendió los derechos heredados de su padre, no tenía hermanos y lo único que quería era pues liberarse, ¿no? del yugo del hombre, ¿no? Esto es muy curioso. Incluso tenía pues esos salones de tertulia en los que discutía por igual con hombres que con mujeres y era muy criticada por ello, ¿no? Pero también a mí una de las cosas que, no sé si ya confundo mi personaje con el real, porque tampoco se sabe tanto de ella, claro. Pero los hombres se lo permitían, o sea, debía de tener claro. algo muy... O sea, para que ella rompiera esas barreras y no fuera escandaloso, pero a la vez tuviera el beneplácito de alguna manera, tuvo que ser alguien como muy potente, sí, supongo. Y además es precisamente una poeta. Yo creo que a ti también, como lírica, te llama la atención el que Walada sea más conocida por esa relación tempestuosa con el célebre Ibn Zaydún, ¿verdad?, de celos, infidelidades, que por su propia obra. Es verdad que conocemos muy poco, pero sigue siendo llamativo, ¿no? Pero yo creo que eso es muy normal, ¿no? Yo creo que hasta ahora mismo las mujeres entran en la historia de la literatura y si son guapas o son feas, eso también es importante, o si son, ¿sabes?, cosa que de Azorín da igual o de cualquier otro, ¿sabes? No, creo que eso es, desgraciadamente, el ojo con que se mira es diferente, ¿no?, la perspectiva. Hemos dicho que ambas compartís esa pasión por el verso. ¿Cómo te ha nutrido a ti la experiencia? ¿Cómo ha sido porque además utilizas un yo narrativo en la primera persona, cómo ha sido interpretar, casi encarnar a una Walada evidentemente ficticia? ¿Te refieres a mi proceso? Sí, a tu proceso a la hora de escribir, de asumir este rol. ¿Cómo ha sido esa vinculación, esa interacción? Porque de alguna manera el escritor también se convierte en alguna dimensión en actor, ¿no? Sí, es una cosa, yo tuve la sensación, voy a decir una cosa que igual suena un poco tonta o quizá muy tópica, pero después de investigar, yo estoy acostumbrada a hacer investigación, entonces después de investigar mucho me comía muchísimo la cabeza de cómo empezar una novela, porque no es lo mismo. Y de pronto un día, fue así como, tuve la sensación de que ella es que no quiero parecer una mística, de que se encarnaba, de que de alguna manera había una parte de mí que se había apropiado de Walada y entonces empezó a ser mucho más fácil. Porque más en fluido, realidad, no empiezas a fluir con el personaje. Porque en realidad yo creo que yo tengo la sensación a veces de que la literatura se escribe un poco sola, de que los textos empiezan y tienen su inmanencia. Entonces, en el momento que empecé el comienzo, que además el comienzo es algo de lo que me siento como muy orgullosa, me parece, aunque esté muy mal decirlo, me parece un buen comienzo. Y fue como si ella se instalara un poco en mí y ya a partir de ahí ya fue como más fácil, porque ya la novela empezó a tener su propia dinámica, ya eran las cuestiones... ¿sí? Muy bien, y además con el reto añadido, ese terreno previsto al menos solo para valientes, ese hiato entre la ficción y la historia, así por lo menos definía Quevel todo el universo de la novela histórica, aunque lo llamemos de una manera o de otra, siempre es el mismo compromiso, ¿no? Es tremendamente difícil aunar el rigor, lo cierto, y que no nos olvidemos de que no estamos haciendo una crónica embellecida, sino que estamos haciendo ficción. Sí. Sí, eso para mí fue muy importante, en primer lugar, porque a mí la novela histórica, excepto algunos, no es un género que a mí me guste especialmente. O sea, a mí a veces me aburren mucho esas novelas que son un pretexto y leí algunas así para documentarme sobre el Al-Ándalus. Y además porque, aparte que yo no me siento bien en esa manera de contar, pero claro, es verdad que quería ser fidedigna a los hechos, entonces casi todo, excepto algunas cosas que están inventadas, pero como no se saben, me lo permití, todas las cosas que están ahí son ciertas, están documentadas, y también para mí era un reto el hecho de que no se notara que estaba documentada,
porque creo que entonces yo intenté por todos los medios que no se notase que me había pasado un montón de tiempo documentándome, porque entonces creo que eso es un ejercicio de investigación y no una novela o algo así. Efectivamente, mucho se ha hablado, ¿no? Mucho se ha debatido sobre hasta dónde llega un punto, hasta dónde llega el otro, y creo entrever, por lo que te he leído, por lo que he podido ver, que precisamente tú querías huir un poco, ¿no? de esta idea de que lo importante es pues, la historia y simplemente adornarla un poco, ¿no? Sí. Digamos que trasciende un poco la cuestión del contexto, aunque esté ahí, porque además sí, claro, a Walada le toca, su infancia y adolescencia está marcada por esa decadencia del califato, y de hecho el día que muere es cuando los almorávides, está así documentado, entran en Córdoba, ¿no? Sí, bueno, es una de las hipótesis. Es una de las hipótesis, por eso digo, es uno de los documentos que existen al respecto, porque como sabemos conocemos poco sobre el personaje, pero lo cierto es que está en un entorno, en un espacio-tiempo del que es difícil, ¿no? Sí. Huir. Sí, sí, y además se sabe de ese personaje precisamente, se saben bastantes cosas, entonces... Sí, eso, entonces yo intenté jugar un poco, pero también un poco lo que me planteé es... sé que hay otras dos novelas sobre Walada, al menos aquí en el Andalus, no las he leído, no, o sea, todavía. No quise leerlas un poco por cuestiones de... por cuestiones de que no quería que se me pegara de alguna manera, sí, no quería que... Entonces yo lo que intenté hacer, no sé cómo lo habrán hecho Magdalena La Sala, creo, y otra mujer, no me acuerdo cómo se llama. Yo lo que de pronto salió de alguna manera es una visión un poco intimista del personaje, un poco, o sea, como si hubiera una cámara focalizada dentro de ella que estuviera mirándose a ella y un poco lo de fuera. Entonces es más bien un poco una especie de paseo por el alma de Walada. Sí, porque asistimos a la peripecia personal, sentimental, pero incluso también el libro tiene gran peso la metaliteratura, ¿no? Sí. Hablamos de ella como escritora, como creadora. Sí, sí, sí. O sea, eso yo creo que también tiene que ver con mi faceta como investigadora, porque yo trabajo sobre género y escritura, y género y escritura y cuerpo. Y entonces, claro, yo creo que ahí era yo escribiendo, claro. Y entonces sí me imaginé qué significaba para una mujer de esa época escribir en un mundo evidentemente donde el canon y donde los códigos de escritura eran masculinos. Entonces un poco eso también son cosas que están en la novela. ¿Y hay, aunque no sea central, algún deseo de restablecer la importancia al personaje? Bueno, se habla mucho también de que su propio padre, el 11º califa, fue muy maltratado ya en su tiempo y que lo sigue siendo. ¿De alguna forma también está ese, por lo menos ese regalo, o vamos mucho más allá? ¿La novela trasciende todo eso? ¿Te refieres al padre o a...? No, a la hija. A la hija. En el ámbito de la... Sí, yo quería un poco... O sea, yo creo que... También está quizá esa llamada, ¿no? Sí. Hablamos de intimismo, pero también estamos reivindicando ese papel, ¿no? Sí, de Walada. Sí, de escritora, o sea, no solamente de la mujer temperamental y sí, que es lo que más llama la atención, quizá, ¿no? que era amante de Ibn Saidun, ¿no? Sí, un poco... O sea, evidentemente, o sea, el amor y el desamor juegan un papel importante, pero yo creo que ahí también he intentado que se imbrique la escritura y su papel. Yo creo que yo me la imaginaba como una mujer con mucha conciencia de ser poeta, entonces, de que eso para ella era casi tan importante, o quizá lo más importante. Entonces, y eso sí, en un periodo, decíamos, de crisis en otros ámbitos, pero de esplendor cultural, ¿no? Como el siglo XI. Y de decadencia después. Y de decadencia que fue coincidió con su vejez, además. Efectivamente. Bueno, hemos nombrado ya varias veces al poeta Ibn Saidun. No sé cómo te enfrentas a este episodio, ¿no? Porque parece que si hablamos de Walada solo hablamos de eso. Entiendo que tenía que estar, o que tú consideras que es una época importante, un ciclo, pero quizá no has querido que sea, pues, digamos, lo protagónico, ¿no? Ibn Saidun. Yo reconozco que el personaje de Ibn Saidun también me fascinó, me parece igual de fascinante que Walada, y sobre todo sus poemas. O sea, me parece... Ya te he dicho antes que cuando de pronto entré en el mundo del Al-Ándalus y vi qué cosas se escribían en el siglo X, en el siglo XI, en el siglo IX, y Ibn Saidun me parece un personaje fascinante. O sea, sí. Lo que pasa que, claro, no quería... Hay un momento, yo creo, como en el centro de la novela, en el que están los dos un poco ahí a la par, ¿no?
pero claro, no quería que fuera él el protagonista, pero claro, evidentemente es el antagonista. Ese peso está ahí, ¿no? Nos acordamos, yo que sé, de parejas también célebres como Silvia Plath o Ted Hughes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Imposible hablar de uno sin hablar del otro. Claro, sí, efectivamente. Hemos hablado antes de esa dualidad, estamos en el terreno de la narrativa, pero escribe una narradora que también es poeta y además escribe sobre una poeta. ¿Cómo se trabaja en esa doble dimensión, ya que además estás dando voz a una mujer de verso a la hora de acometer ese discurso, que a fin de cuentas es narrativo? Pues a mí eso creo que me ayudó a buscar el tono, precisamente, porque yo creo que la novela, bueno, yo creo que la gente que escribe es la menos indicada para contar, o sea, yo puedo contar desde dentro, pero claro, seguramente lo mejor sería... Pero sí es verdad que la novela, yo creo que linda, o sea, hay una especie de... no está muy bien, muy clara la frontera donde está lo narrativo, donde está lo lírico. Yo creo que... yo soy muy pesada escribiendo, yo esculpo, no escribo. Y entonces eso sí que... el tono que salió era un tono de una poeta, que no sé si es Wallada o será ella o yo. No sé. Ahí hay una especie de duplicidad, ¿no? Sí. Quizá en la voz, inevitable por otra parte, ¿no? Supongo. Hay dos aspectos que sí te han interesado a ti especialmente, y es esa revisión, esa reescritura de la historia, ¿no? Y también la presencia del olvido y de la memoria. Yo creo que son dos temas que están muy presentes en el libro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo los trabajas? ¿Cómo, por ejemplo, la memoria y el olvido? Esa idea no de reescribir ya la historia en el sentido global, ¿no? En un sentido absoluto, la historia del mundo, la historia de un periodo, sino la historia personal también, ¿no? La de Wallada, en este caso. La de Wallada. ¿Te refieres a...? ¿Qué protagonismo tiene en la memoria el olvido? Porque es algo de lo que tú hablas bastante a menudo claro, yo creo a tenor que de este libro. En realidad la huella para mí tiene que ver con escritura. O sea, la huella de las ausencias, el título está pensado, o sea, un poco la grafía, lo que queda son las huellas de lo que ya no está. O sea, no sé si eso te puede decir algo, pero justamente la novela quería ser, o pretende, o me imaginé como una reflexión de la escritura como huellas que se quedan ahí de lo que pasó. Lo que pasa es que hay que leerla para ver lo que pasa al final. Claro. Es que eso no lo queremos, eso queremos evitar comentar, ¿verdad?, de finales, claro, y todo eso. Entonces sí que ahí es verdad que hay el tema de la memoria y el olvido es algo que a mí me ocupa y me preocupa. Y entonces sí que, claro, es que es verdad que de todas las mujeres que se supone que escribieron apenas quedan huellas. Claro. Y las huellas que quedan también están como muy empolvadas por unas miradas un poco tergiversadas con las que no se miran las huellas de los hombres. Entonces, no sé, no quiero ser aquí tampoco hacer una apología. No, pero tú deja fluir eso que pasa por tu cabeza. Y entonces, sí... y también está, por ejemplo, la figura del padre, que me estaba acordando, porque creo que es una persona muy maltratada, pero realmente tampoco sabemos hasta qué punto él era tan digno de ser maltratado y los demás no, Al fin y al cabo vivía en el mundo de esa presencia de huecos, por ejemplo, en estos personajes, ¿ayuda al escritor, le desorienta o más bien le permite crear con más libertad? Ayuda, claro. Bueno, ayuda las dos cosas, ¿no? Claro, nos limita, nos ata las alas, pero a la vez nos las da, ¿no? Claro. Quizá, ¿no? Primero tienes que inventar y pero a la vez, claro, a mí me ayudó. Hay cosas aquí, hay encuentros que no están documentados, que se hayan producido, probablemente no se produjeran, pero podrían haberse producido. Pero yo me lo he podido permitir porque no se sabe, porque se ha olvidado, porque no hay huellas, porque quién sabe. Entonces, sí, hay algunos encuentros, y Hazam, pues no lo sé si se encontrarían, o con otros escritores de la época. Yo he imaginado que sí, pero sí. Entonces, o el padre. Sí. Claro, o el visir que fue su protector, ¿no? Y del que se decía que, bueno, que vivían juntos, que tenían una relación, no sabemos en realidad si sí, si no, ¿verdad? Hay dudas al respecto también. Hay muchísimos espacios. Supongo que cuando te preguntan sobre esta novela casi siempre te hacen referencia al panorama de la novela histórica. Yo entiendo que es muy amplio porque además se ha convertido casi en sinónimo de éxito, de bestseller. Y sí te quería preguntar, Miriam, ¿qué entiendes tú que le puede aportar
esta obra a ese panorama tan digamos, sobrecargado? Yo ya te he dicho antes que a mí la novela histórica no es un género que me atrape, o sea, es que realmente no de una forma puntual, o sea, sí que recuerdo que me fascinaron las memorias de Adriano o algunas, pero no es algo que lea, entonces yo realmente, eso es una discusión que tengo con alguna gente, yo no sé si esto es una novela histórica, o sea, es una novela histórica porque trata de un personaje histórico, bueno, pues entonces sí, pero no sé hasta qué punto los códigos o sea, tampoco es que sea una novela transgresora, pero no sé hasta qué punto. Yo intenté por todos los medios, lo que te he dicho, que no se notase mucho la documentación y que no... Entonces, no sé, tampoco creo que nunca vaya a ser un bestseller. Que sea una novela más allá, ¿no? Independientemente de que pues, sirva de la herramienta, en este caso, de este episodio histórico. Hemos hablado hasta ahora y mucho de poesía, y es que también nos has traído ese poemario que es una compilación, pues toda una vida, ¿no? Como poeta, y ahora, pues muchísimos años después, por fin ve la luz este Ruidos, Silencio, Ruidos. ¿Qué hace que te animes a recuperar todos esos versos que no sé si estaban escondidos algunos, si habían sido leídos, pero en cualquier caso inéditos? Pues que es lo que lo explico un poco en el prólogo. La verdad es que era más bien una necesidad de que, como si hubiera, lo explico un poco, hay una metáfora por ahí. La metáfora del desván y del polvo, es como si estuvieran en un desván y tuvieran demasiado polvo. Y entonces tuviera que hacer sitio en el desván o algo así, un poco. O sea, bueno, hay algunos que son relativamente recientes, del año 2010, creo, los últimos, pero hay algunos que son muy, muy, muy antiguos. Entonces era más bien tengo otro que está por ahí buscando un editor. Su sitio. Y necesitaba que se fuera, también era una cuestión, no sé, una especie de cuestión casi mágica, ¿sabes? De un acto... Casi alquímico, ¿no? De liberarse, pero bueno, a fin de cuentas ahí hay una radiografía, ¿no? También de Miriam Palma como poeta, ¿no? Una evolución, todo ese periplo como poeta que no es fácil de desarrollar, ¿no? Y de evolucionar y sobre todo de decidir que eso salga y que además pues, nos aporte y nos permita seguir escribiendo. ¿Te ves escribiendo tu siguiente libro como un poemario? ¿Te ves escribiendo verso? Sí, de hecho ya te he dicho, hay uno ahora que ayer me dijo un editor que se lo mandara, que estaba interesado, y hay uno... Que ya es reciente, ¿no? Sí, ese sí que es del año 2011. Y hay más cosas detrás y eso, y para eso sí que necesitaba que esto se fuera, porque además me he dado cuenta que es absolutamente diferente. O sea, esto es una cosa y lo que viene después es ya otra etapa, ¿no? Totalmente. Sí. Y me gusta ver eso, vamos, por eso es más casi una cuestión de decir, bueno, lo dejo ya, y eso ya no es mío. Sí. La novela se publicaba en el año 2009 y en una entrevista a razón de ella tú decías que ya estabas escribiendo fundamentalmente verso, ¿no? Aunque veo que nunca te ha abandonado, que siempre ha estado ahí, siempre ha sido un poco tu amarre al mundo de la literatura, ¿no? Yo pienso que soy, o sea, si tuviera que ponerme una etiqueta... Sí. Esas etiquetas que gustan tan poquito, ¿verdad?, que limitan tanto. Que yo creo que soy más... Me desenvuelvo mejor en el mundo de lo poético, aunque yo creo que esto también es poético, es que tú sabes lo de los géneros, que de la narrativa, aunque realmente para mí fue primero un reto y luego un auténtico, me lo pasé, o sea, de verdad fue muy satisfactorio. ¿Y repetirías, aunque haya sido una visita puntual, como decías, a lo mejor no al entorno histórico, pero sí al de la novela? Sí. ¿Te ha apetecido seguir? Sí, lo que pasa que para mí fue difícil. O sea, eso no significa que no fuera muy placentero, pero fue difícil, porque para escribir poesía claro, las distancias cortas son otra cosa, pero esto fue muy interesante, el plantearse cuestiones técnicas, el plantearse cómo llegas, es que no es lo mismo. Y quizá cosas que no me planteé en poesía me las planteaba ahí. Entonces hay por ahí cosas, pero necesitan tiempo, necesitan... Pero además en general en toda tu producción, y ya no hablamos solo de la literaria, sino como traductora, como investigadora, advertimos que te fascinan los retos. De hecho,
te interesas, comentas en una entrevista, por la literatura alemana cuando ya estás estudiando, te llama la atención y curiosamente, aunque no es el único campo que tocas en traducción, te interesa la literatura alemana escrita por personas que no son alemanas, ¿no? Que por alguna razón escriben en alemán. Sí, es que hay muchísima gente, ahora la verdad es que se ha puesto también muy de moda con todo esto de la interculturalidad, la transculturalidad. Y las identidades, pero hay muchísimos, claro, a Alemania, igual que en España pasará o pasa, o en Alemania fueron trabajadores y fue gente a vivir y entre ellos muchos también fueron escritores, se pusieron a escribir y hay todo un universo de escritores que escriben, algunos no escriben en alemán, pero muchos, la mayoría, escriben en alemán que no proceden de Alemania o hijos de migrantes. Entonces sí, me interesa, no sé por qué, mi próximo libro de poemas se llama Exilios y también tiene que ver con la escritura y también tiene que ver conmigo, porque yo soy un poco, vamos, nací en Miranda, estudié en Salamanca, me fui a Alemania a vivir, después vine aquí y me interesa esa múltiple nacionalidad, ¿no? Ese pequeño desgarro que se produce, ¿no? Sí, eso. Cuando uno abandona una tierra, ¿no? Y que tiene que ver con la lengua, porque yo creo que todo tiene que ver, o sea, todo el lenguaje es como esa maleta que nos llevamos, ¿no? La Heimat en alemán, la matria, la patria. Un poco. Efectivamente, bueno, pues estaremos deseando de leer Exilios cuando se publique, no sé si está todavía en ello, está todavía viajando, es que necesitan, ¿verdad?, su tiempo. Podemos, ese símil que hacen muchos escritores de que una obra es como un parto, pues también, ¿no? A veces tiene que pasar tiempo, ¿no? En la incubadora tiene que pasar tiempo pues buscando su sitio para ver la luz, y a nosotros, Miriam, nos encantaría, si a ti te parece bien, terminar la entrevista, pues si puede ser con algún fragmento de La huella de las ausencias o también algún poema o algunos versos de ese poemario maravilloso que compila tantísimos años de escritura. ¿Puedo leer, el que tú quieras, el que tú quieras. De todas maneras, uno y otro luego estaremos interesados en buscarlo, seguro que muchas personas que nos estén viendo también, podemos encontrarlo fácilmente. El poemario de momento tiene una mala distribución, pero si o sea, hay que, en algunas librerías de Sevilla está, sí se puede pedir, se puede pedir en algunas librerías en concreto, y el libro sin problemas, porque está editado aquí, efectivamente. Muy bien, bueno, pues te escuchamos cuando tú quieras. ¿Ese es el comienzo? Recuerdo que los años después de tu muerte deseé en ocasiones la mía solo para poder encontrarme contigo en el paraíso. Sentía que el inmenso dolor de la pérdida, ya absolutamente irremediable, punzante, opaco, me había otorgado la grandeza suficiente que permitiera abrir esa puerta velada por mis impíos actos, por mis airadas palabras. En ocasiones pensaba que tu arrepentimiento y el poder de tus versos ablandarían a los guardianes y les convencerían para que permitiesen reposar nuestros cuerpos engarzados en la eternidad. O que quizá, tras cerrar los ojos, avistaría otros puentes, y que podríamos entonces encontrarnos en cualquier otro Edén, en compañía de otros dioses, bebiendo el agua de otras fuentes. Que existiría quizá un Parnaso para los amantes poetas. No fue así. No sé si tú descansas en él. Tal vez las hermosas huríes de grandes ojos han borrado de tu piel el sabor de mi saliva y su perfume solapa el olor de mi sudor. O quizá estés solo definitivamente muerto, para siempre. A mí ni siquiera me consumen las eternas llamas por la impiedad. Tampoco he tenido la paz de la eternidad ni el reposo del olvido. En el vacío deambulo sola por los lustros, con el único bagaje de mis recuerdos, algunos de nuestros versos, y el recurrente anhelo de poder volver a recorrer con mi lengua tu torso, arrepintiéndome a veces de no haber pronunciado las palabras que yacían debajo de mi rabia, y sin poder gritar tu nombre a los vientos para que puedan hacerlo llegar al lugar en el que ahora estás. Soy solo una voz que ya nadie puede oír, Ibzaidun. La brisa del olvido no tiene piedad de mí. Hoy decido pararme en nuestras esquinas e imagino que te escribo, que me escribo. Maravilloso comienzo, como decías,
decías con modestia, es que me siento orgullosa, pero me da un poco de cosa decirlo, ¿no? En absoluto. Pues bueno, después de esto querremos ir a por ese libro, imagino que online, ¿verdad? Por internet también lo podremos conseguir, y además, como decíamos, está publicado en Ediciones El Almendro, o sea que más cordobés, imposible la distribución, no tenemos excusa ninguna. Miriam, de verdad, un placer tenerte aquí, muchísimas gracias por habernos hecho esta visita y esperemos que no sea la última. Igualmente, muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias.